Buenas tardes amigos, ¿cómo están? Lo prometido es deuda. Mi nombre es John. Estoy un poco con varias sensaciones el día de hoy. En principio estoy emocionado porque, como saben, ya no falta casi nada para que se desarrolle el evento, que es el programado, que es el primer pleno casatorio en materia laboral. Es un pleno que estaba esperado por mucho tiempo por los laboralistas, bueno, por la doctrina y varios estudiosos que siempre han aclamado, y era necesario, creo, que se dé ya que se haga uso de esta herramienta que ya está regulado, por cierto, como lo voy a referir, en la nueva ley procesal del trabajo, pero que no se había tomado en cuenta. El expediente es el 15.716/2019 Tumbes. Sobre bono por función jurisdiccional. El expediente, como tiene referencia, está siendo tramitado por la segunda Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema, donde actualmente también me encuentro laborando. Particularmente no tengo una referencia exacta del expediente, vale decir que no lo he tramitado y no lo he visto. Y sin embargo, la libertad, creo que de expresión, la libertad de opinión, la libertad en este caso de la academia, nos permite de algún modo abordar este tema desde un aspecto más general. Porque al fin y al cabo las pretensiones son las mismas. Justamente lo que aquí se va a discutir en este pleno es si es que el bono por función jurisdiccional tiene o no carácter remunerativo. Dicho ello, ya se estarán preguntando muchos qué es el bono por función jurisdiccional y por qué ha meritado que se lleve a un pleno casatorio en materia laboral. El bono por función jurisdiccional es un, como su nombre le indica, un bono, un reconocimiento que se entrega al personal activo del Poder Judicial. Esto justamente se otorga para un adecuado desarrollo funcional, profesional y otras afines. Esto es entregado justamente para los trabajadores, servidores, auxiliares administrativos y también para los magistrados del Poder Judicial. En ese entender, vamos a primero contextualizar cómo así llegó estas pretensiones a ser en materia de discusión en el primer pleno casatorio en materia laboral. Parte de lo siguiente. Yo estaba viendo particularmente las pretensiones que se estaban demandando, son bastantes. Tengo que referir que hay un gran porcentaje de demandas, recursos en este caso de casación en la Corte Suprema, en la segunda Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria, con la pretensión de reconocimiento del carácter remunerativo de estos bonos por función jurisdiccional. Y además de ello, una vez que se reconozca el carácter remunerativo, en automático se incluya estos en el cómputo de los beneficios sociales, ¿no? Que son las CTS, las gratificaciones y la compensación por tiempo de servicios. Entonces, esas son las pretensiones y las demandas que se han llegado en vía recurso extraordinario de casación. Pero ¿qué ha dicho la Corte Suprema y cuál es el criterio que se está manejando actualmente? La Corte Suprema mantiene la postura, hoy en día está manteniendo la postura de que estos bonos tendrían un carácter remunerativo. Pero ¿qué es lo que pasa? Aquí es el incidente y es lo que acá he traído discusión respecto de esto. Es que hay una sentencia que emite la segunda Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria, en el cual dice, claro, estos bonos por función jurisdiccional tienen el carácter remunerativo. Si bien la ley que los regula o los crea, estos bonos, que han sido creados todavía en el año 96, si bien esta ley los crea y establece que estos no tienen carácter pensionable, en aplicación del principio de primacía de la realidad y al concurrir las características de que estos bonos son de carácter permanente, se entrega de manera periódica, un monto fijo, es de carácter contraprestativo y de libre disponibilidad,
constituyen las características propias de una remuneración. Por lo tanto, en aplicación del principio de primacía de la realidad y el principio protector, estos bonos por función jurisdiccional sí tienen carácter remunerativo y ampara todas las pretensiones que se habían demandado hasta ese entonces. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se presenta una demanda ante el Tribunal Constitucional solicitando que se declare la nulidad de esta sentencia emitida por la Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria. Y el Tribunal Constitucional se pronuncia efectivamente y declara nula, ojo, declara nula la sentencia emitida por la Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria. ¿Y qué es lo que dice el Tribunal Constitucional? Él dice: estos bonos por función jurisdiccional no tienen carácter remunerativo, por lo tanto no inciden en el cómputo de los beneficios sociales y en ningún tipo de pago social, y devuelve obviamente los actuados con ese criterio. Ojo, esto lo emite solo en una sentencia, pero sin carácter de precedente vinculante. Entonces, ¿qué es lo que hace la Corte Suprema? Recepciona estos criterios y, lejos de apartarse, lo que hace es reforzar sus argumentos. La Corte Suprema refuerza sus argumentos y dice que no, el bono por función jurisdiccional sí tiene naturaleza contraprestativa, y hace una interpretación más extensiva, aplicando los principios del derecho del trabajo, como el principio de primacía de la realidad, el principio protector. Hace un análisis del concepto remunerativo del artículo 6 de la ley, al artículo 6 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral. Hace un análisis y dice que estos bonos sí cumplen con esas características y por lo tanto sí constituyen remuneración. Y además de ello, para justificar esta decisión, la Corte Suprema dice: claro, está bien, el Tribunal Constitucional dice que estos bonos no tienen carácter remunerativo en virtud a la ley que los crea, porque la ley dice que estos bonos no tienen carácter pensionable. Sin embargo, la Corte Suprema dice que estos bonos, si bien es cierto, han sido creados por ley, hemos dicho que en aplicación de estos principios sí tienen las características o la naturaleza propia de un concepto remunerativo. Y además, dice la Corte Suprema, además lo referido o los criterios del Tribunal Constitucional no son vinculantes según el artículo 7 del título preliminar del Código Procesal Constitucional, que establece en qué casos se constituye precedente vinculante. Entonces dices, a nosotros como jueces de la República, no nos obligan a cumplir estos mandatos, justamente porque no es de carácter obligatorio. Entonces, ¿qué es lo que hace la Corte Suprema? Dice, ya, ok, vamos a reforzar el criterio y vamos a emitir un precedente vinculante. Ojo, como yo referí anteriormente, la Corte Suprema lo que hacía era reunirse, estos son los magistrados supremos, y emitir los plenos jurisdiccionales. A partir del año 2012 se han desarrollado plenos jurisdiccionales en el año 2012, 2014, 2016, 2017, hace poco, sobre materias diferentes. Pero estos plenos jurisdiccionales no tienen carácter vinculante, únicamente constituyen doctrina jurisprudencial que pueden ser cumplidas o tomar como punto de referencia por los magistrados de la República para justificar sus decisiones, que en la práctica lamentablemente muchos se apartaban justamente porque no constituye precedente vinculante de carácter obligatorio. En ese entender es que no se había hecho uso de esta herramienta vital. En materia laboral no había un pleno casatorio y ya se exigía la necesidad de que haya uno. Y justamente el pleno casatorio ya está regulado en la nueva Ley Procesal del Trabajo, que está vigente todavía desde el año 2010. Entonces, esto específicamente en el artículo 4 del título preliminar de la nueva Ley Procesal del Trabajo, concordado con el artículo 40 de la nueva Ley Procesal del Trabajo, establece incluso los procedimientos en los cuales se llega a constituir precedente vinculante en materia laboral. Tal es así que, por ejemplo, el procedimiento es que sí o sí tiene que haber un recurso de casación, como en el presente, el caso de Tumbes.
y se tiene que pronunciar sobre el fondo por la Sala de Derecho Constitucional y Social. En este caso es la segunda Sala de Derecho Constitucional y Social transitoria, quien puede convocar, como en este caso está siendo convocado para el mes de noviembre. Se puede convocar a un pleno con participación de otros magistrados supremos de otras salas, pero de la especialidad. Y si los acuerdos se adoptan por mayoría y de manera expresa, en la parte resolutiva se expresa que estos tienen carácter vinculante, constituye precedente vinculante en materia laboral. Entonces eso es el contexto actual en el cual se está tramitando este expediente de Tumbes, que sí va a constituir precedente vinculante. Bueno, eso es como un contexto. Ahora vayamos más un poco al análisis. ¿Cuáles son las ventajas? Obviamente, como todos saben, al existir un precedente vinculante ya hay predictividad en las decisiones judiciales, ya los magistrados, porque estos precedentes son de carácter obligatorio, pero estos son de carácter horizontal y vertical para todos los magistrados de la República, y el cumplimiento tiene que ser de carácter obligatorio. Entonces ya va a generar de algún modo seguridad jurídica, ¿no? Que hay varios temas, dicho sea de paso, que ameritan convocarse a pleno casatorio. Esperemos que haya un segundo pleno casatorio que pueda resolver estos problemas. Más que un tema doctrinal, hay temas que sí realmente ameritan ser tratados. Entonces, ¿cuáles son los antecedentes? Vayámonos primero a los antecedentes para entender qué es este bono por función jurisdiccional y por qué se discute la Corte Suprema con el Tribunal Constitucional respecto al carácter remunerativo o no. El bono por función jurisdiccional fue creado todavía por Ley 26553, que es la Ley de Presupuesto del Sector Público en el año 1996. Y se reglamentó hasta en 19 oportunidades, ojo, 19 oportunidades, siendo la última el reglamento 305-2011, que está, dicho sea de paso, vigente a la fecha. Esto es con efectos retroactivos desde el año 2008. Ahora, inicialmente, como lo referí, en el año 96, cuando se crea por esta ley, por la 26553, estos bonos por función jurisdiccional, únicamente estaba establecido para los magistrados, desde juez de paz letrado hasta jueces superiores. Pero ese mismo año se saca un nuevo reglamento y se incluye al personal administrativo, pero de carácter diferenciado. Vale decir, aquel personal administrativo y jurisdiccional que veía casos, por ejemplo, de tráfico ilícito de drogas, terrorismo, corrupción, entre otros. Es decir, una especie de excepción. Y en el año siguiente, en el año 97, se decide incluir también en el otorgamiento de este bono por función jurisdiccional a los magistrados supremos. Y recién, ojo, 12 años después, en el año 2008, recién por primera vez se incluye este bono, o sea, se le entrega de este bono por función jurisdiccional al personal administrativo y jurisdiccional de la Corte, del Poder Judicial, que estén en actividad permanente y cualquiera sea el régimen. Y esto ha sido reglamentado por el reglamento 193-99. Y ese mismo año se empezó a cuestionar este reglamento a nivel de sindicatos del Poder Judicial, y se emite otro reglamento, que es la resolución administrativa, la resolución administrativa 056-2008, que a su vez también se deja sin efecto, y se emite otro reglamento, que es el reglamento 305-2011, que está siendo vigente a la fecha, ¿no? ¿Y por qué se ha cuestionado? Más o menos era por un tema de diferenciación, que se establecía diferencias respecto al monto entre trabajadores administrativos y jurisdiccionales. Por eso es que se han emitido varios en ese año 2008. Pero a partir del año 2008, como les refiero, es recién que se incluye al personal administrativo jurisdiccional del Poder Judicial estos bonos. Entonces, a partir de esa fecha, también tienen ese beneficio, y entonces actualmente todas las demandas que vienen son de los trabajadores también administrativos y jurisdiccionales, que solicitan justamente que se declare carácter remunerativo
y como consecuencia de ello, una vez que se declare carácter remunerativo, estos se incluyan en la remuneración computable para el cómputo de las CTS, gratificaciones, vacaciones no gozadas, ¿no? Y que obviamente va a ascender más, porque no es lo mismo que a mí me incluyan en mi remuneración computable únicamente, digamos, 3 conceptos remunerativos cuando en realidad me debieron incluir 4. La cantidad es mayor y eso a efectos en números se expresa de manera, y por años tiene un valor considerable. Ahora, ¿cuál es el análisis? Bueno, partiendo del análisis más o menos cómo se ha venido manejando esto a nivel de cortes superiores y juzgados especializados. Los juzgados especializados y superiores, de un modo, por lo visto yo, bueno, por lo que pude estar visualizando, era que mantienen de algún modo la posición de que sí tiene carácter remunerativo, justamente porque la Corte Suprema ya había establecido en varias sentencias y casaciones también que sí tiene carácter remunerativo por esas características que les he señalado. Incluso se emite un segundo pleno jurisdiccional, que ojo, es doctrina jurisprudencial, no es pleno casatorio, que aclara y dice que también sí tiene carácter remunerativo, y dice que si bien es cierto el Tribunal Constitucional dice que no tiene carácter remunerativo, pero eso no es precedente vinculante, dice. Entonces, bajo esa lógica, todos los juzgados especializados y también en segunda instancia las salas superiores han estado considerando el carácter remunerativo de estos bonos. Y la Procuraduría, por su parte, obviamente contradice a ello y presenta primero la apelación y después el recurso de casación, refiriendo de que estos bonos por juicio jurisdiccional, como ya lo ha referido el Tribunal Constitucional, no tienen carácter remunerativo. La ley que los creó dice que no tienen carácter remunerativo. La ley de presupuesto de ese año, del año 95 y siguientes, no los incluían, y como exoneración ponían que el bono por juicio jurisdiccional no tiene carácter remunerativo y tampoco es de naturaleza pensionable, ni mucho menos puede servir como base de cálculo o mejor dicho, como un concepto computable para el cálculo de beneficios sociales. Entonces, ¿qué es lo que se está manteniendo? El fundamento que se estuvo manteniendo a nivel de las Cortes Superiores era que, justamente en aplicación del artículo 1, haciendo una interpretación más extensiva, ¿no? El artículo 1 de la Constitución Política, que establece la dignidad del trabajador, que es un presupuesto ontológico a todos los derechos fundamentales, incluyendo los derechos económicos, y estos siempre van a privilegiarse o van a prevalecer sobre otros derechos. Y justamente, incluso el mismo Tribunal Constitucional ya había establecido que en caso de que haya conflicto, coalición entre en el cual esté cuestionándose un aspecto económico o hay una cuestión económica, debe prevalecer siempre la dignidad de la persona humana. Eso es lo que ya ha establecido el Tribunal Constitucional. Entonces, haciendo esa interpretación, las salas utilizan ello y además hacen un contraste concordando con el artículo 2 de la Constitución Política del Estado, y también hacen una interpretación del artículo 6 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, que es la ley que recoge el concepto de remuneración y refiere que, bueno, como sabemos, el concepto de remuneración es todo concepto el íntegro que recibe, sea en dinero o en especie, un trabajador como contraprestación por el trabajo efectivamente realizado. Y esto dice, además, añade el artículo 6, dice, independientemente de la forma y denominación. Entonces, haciendo una interpretación, la Corte Suprema y las salas laborales dicen que efectivamente, en la aplicación de este artículo 6, se entiende que el bono por función jurisdiccional es de carácter contraprestativo, porque se entregó sin ningún tipo de condicionamiento, es de carácter periódico, semestral, bueno, periódico, su pago es de manera periódica en las boletas de pago, un monto fijo, es de libre disponibilidad y de carácter contraprestativo. Entonces, por lo tanto, sí
es indudable que tiene el carácter remunerativo y por lo tanto debe incluirse en el pago de los beneficios sociales también. Es lo que establece la Corte Suprema. También se ampara obviamente en normas internacionales, ¿no? Como el literal A del artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que establece que le corresponde a todo trabajador un salario equitativo y justo por igual valor. Básicamente lo que hace la Corte Suprema y los Cortes Superiores es hacer una interpretación extensiva en aplicación de principios, como yo les referí, de primacía de la realidad, principio protector, análisis de esos artículos 6 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, que es carácter mensual, contraprestativo, libre disponibilidad, y que esta debe siempre prevalecer sobre incluso leyes de carácter presupuestal, porque otro argumento del Tribunal Constitucional también refirió de que por este bono por función jurisdiccional, al reconocerse el carácter remunerativo, estaría infringiéndose la ley de presupuesto público y el principio de legalidad, porque estos bonos justamente están siendo subsidiados con el presupuesto del sector público, pero del Poder Judicial, no del presupuesto del erario nacional, no afecta. Entonces estaría comprometiéndose el principio de legalidad presupuestaria, es lo que establece el Tribunal Constitucional, ¿no? Y desde el ámbito laboral siempre va a ser la respuesta de que bajo ninguna justificación se puede, y menos de carácter presupuestal, se puede desamparar derechos de carácter fundamental. Quiero citar una autora que es Frida Chávez, que también he visto que citan algunos autores en varias sentencias que estaba revisando, es que refiere que el monto entregado al trabajador responde porque justamente estos bonos por función jurisdiccional responden porque en determinado momento el trabajador cumplió quizás una meta y como una recompensa, como un premio se le entrega, o sea, es como un bono a la productividad del trabajador del Poder Judicial. Y por ello se le está recompensando. Esta es de carácter contraprestativo y esto es independiente de que en los siguientes meses haya alcanzado o no las metas. O sea, por lo tanto, no tiene ningún tipo de cuestionamiento, es lo que dice la autora, y lo cual guarda relación con la característica de libre disponibilidad, ¿no? Y a su vez esto también refuerza el doctor Luis Quiroz Eslao, que también he visto que lo citan, que refiere que la bonificación por productividad en realidad cubre o la bonificación por productividad o los bonos por función jurisdiccional en realidad lo que están es encubriendo un carácter remunerativo, es lo que establece el doctor. Y la Procuraduría obviamente, como les referí, mantiene la misma criterio establecido en el Tribunal Constitucional, que por ley se ha creado estos bonos, refiriendo que no tienen carácter remunerativo y no se puede quebrantar ello. Además dice que hay una aplicación indebida o interpretación errónea de un derecho material, que es justamente la ley 25224, que es la ley de CTS, que refiere de que y hace un análisis la Procuraduría y dice que el Tribunal Constitucional no es que la ley o no es que la ley de CTS establezca el carácter remunerativo del bono por función jurisdiccional. El Tribunal Constitucional ya ha establecido un criterio y ha establecido que estos no tienen carácter remunerativo, es lo que establece. Y además dice que se estaría inaplicando la ley 26553, que se estaría inaplicando la ley 26553, ¿no? Como ya lo referí, es la ley de presupuesto que establece que estos no tienen carácter pensionable y que se afecta con una fuente de recursos directos del Poder Judicial. Y también se estaría violentando la ley 30874, que es también otra ley de carácter presupuestal, que establece que todo ingreso al personal jurisdiccional administrativo vigente se consolida en un monto único, y eso establecido del año 2019, que establece que a partir del año 2019, según la interpretación, ya no existe el bono por función jurisdiccional, todos los montos se pagan en un monto único. Entonces lo que dice la Procuraduría también estaría contradiciendo esas leyes. Ahora,
El Tribunal Constitucional, además, haciendo una equiparación, ha dicho que el decreto de urgencia 114/2001 que regula respecto al otorgamiento de los gastos operativos hace una equiparación entre el bono por función jurisdiccional con el bono por función fiscal. Esto es para el personal que trabaja en el Ministerio Público, y establece que, al igual que el bono por función jurisdiccional, el bono por función fiscal también tiene el carácter remunerativo. Entonces, por analogía, hoy en día también las pretensiones de trabajadores del Ministerio Público deberían también ser amparadas de ser caso del carácter remunerativo de estos bonos, ¿no? Ahora, hay una sentencia que me llamó la atención, que es de la libertad, el 5065/2017. ¿Por qué me llamó la atención? Porque incluso a nivel de salas, como he dicho, si bien es cierto, la mayoría de salas son de criterio de referir de que estos bonos sí tienen el carácter remunerativo, hay algunas, como por ejemplo está la Corte Superior de la Libertad, en el expediente 5065/2017, que establece que es un error pensar que el artículo 6 de la ley orgánica de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral haya establecido de que solo por ser un concepto de carácter periódico ya constituye remuneración. Y el análisis que dice es, si fuera así, cualquier, digamos, el pasaje entregado a un trabajador que se encuentra bajo subordinación ya constituiría remuneración por solo ser el hecho de ser periódico. Bueno, al respecto yo sí tengo un criterio diferente, no es que solo sea el carácter periódico, o sea, es una interpretación integral. Es el carácter periódico, como hemos referido, es de libre disponibilidad, o sea, no tiene que estar condicionado ello, tiene que ser sobre un monto fijo, periódico, contraprestativo, para que concurra y sea el carácter de una remuneración. Y justamente, bueno, ya como un análisis, ingresando a analizar este tema propiamente, es que estos bonos se dan como un incentivo a los trabajadores del Poder Judicial. O sea, el monto no es bastante, o sea, inicialmente se les entregó más 100 soles mensuales, ¿no? Por ejemplo, un bono de más 100, 200 y así progresivamente, pero no fueron tampoco sumas elevadas, pero que a lo largo del tiempo, como se vinieron acumulando, hoy en día sí las sumas son cuantiosas. Entonces estos bonos, Jorge Toyama justo estaba revisando el autor laboralista refiere de que hoy en día se debe migrar, ya no se puede hablar de una remuneración básica, se tiene que migrar a un ingreso o a la remuneración como un ingreso compuesto, que no solo está constituido por la remuneración básica como tradicionalmente se conocía, sino que esta incluye conceptos, ingresos complementarios y suplementarios regulados por ley, como puede ser la CTS, las gratificaciones, las vacaciones y también, ¿por qué no?, los bonos por función jurisdiccional, como ya estamos refiriendo en el análisis. Bueno, ya más adelante les voy a dar mi posición. También se deberían incluir entonces en ese conceptos remunerativos. Ahora, hay otro punto que también ha sido materia de discusión, que por qué la Corte Suprema y los Cortes Superiores no acatan lo señalado por el Tribunal Constitucional. ¿Por qué el apartamiento del criterio señalado por el Tribunal Constitucional, quien ha declarado nula, es referido a la sentencia de la Corte de la Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la segunda, y ha referido que estos bonos no tienen el carácter remunerativo? Y ¿por qué se aparta? Porque justamente el propio Tribunal Constitucional, en la sentencia de 4853/2004, enfatiza, dice que los jueces del Poder Judicial también son jueces de la Constitución y deben aplicar, integrar e interpretar los alcances cuando se está involucrando derechos y usos fundamentales. Y se debe dar la interpretación más extensiva, más beneficiosa o más integradora, justamente para
Y cuando se habla de esta interpretación extensiva integradora, ya se debe dejar la desvinculación, o sea, ya no se debe hablar de una vinculación entre Poder Judicial versus Tribunal Constitucional, sino aquella que haga una interpretación más integradora, más extensiva, orientado justamente por el principio protector. Entonces, y se debe privilegiar la mejor interpretación sobre un bien constitucional determinado. Ahora, hay un principio que siempre se ha tocado en el derecho laboral, que es el principio pro homine, que es un principio, es un principio hermenéutico que en caso de varias o pluralidad normativa, ¿cuál se debe preferir o se debe aplicar? Aquella que conceda, o sea, más eficaz o conceda mayores, sea más favorable a la persona. Se prefiere aquella ius fundamental, la norma ius fundamental, la que mejor optimice el derecho constitucional. En ese entender es que haciendo esa interpretación, los jueces dicen: yo decido apartarme justamente porque considero que hay una norma o un principio más ius fundamental que el principio de legalidad y el principio presupuestario que está referido por el Tribunal Constitucional, y esta otorga una protección más amplia, más íntegra. Entonces yo decido por ese motivo apartarme. Además de ello, los criterios del Tribunal Constitucional no constituyen precedente vinculante, y efectivamente esa sentencia no tiene carácter de precedente vinculante. Por eso es que en el recurso de casaciones que se presentan y se citan estas sentencias, todas son declaradas de plano improcedente porque justamente no constituyen precedente vinculante. Y uno de los requisitos, como sabemos, para el recurso de casación es que hay un apartamiento de un precedente de carácter obligatorio, que sería un precedente vinculante. Y al no establecerse esta característica, simplemente es de plano improcedente. Y hoy en día, si bien es cierto, se está discutiendo todavía, se va a discutir, mejor dicho, el carácter remunerativo del bono profesión jurisdiccional. De algún modo ya se estaba anticipando el criterio que pueda manejar la Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria, la segunda, y es que estos bonos tengan el carácter remunerativo. Esa debería ser la lógica, la interpretación que realicen en virtud a estos principios que he referido, haciendo una interpretación más extensiva, ¿no? Y ya para casi finalizar, referir de que creo que este pleno jurisdiccional va a ser un punto muy importante en adelante, porque va a generar predictibilidad en las decisiones. ¿Qué hubiera pasado? Yo me pregunto si este pleno se hubiera establecido hace 2-3 años atrás. La cantidad de recursos de casación que están ingresando hasta el día de hoy por bono por función jurisdiccional ya se hubieran solucionado, y ya se sabría en qué casos procede y en qué casos ya automáticamente no procede el recurso extraordinario de casación. Entonces la reflexión siempre va a ser esa, ¿no? Y otro punto siempre va a ser también el tema de la legislación, ¿no? Quizás de buena fe, o como yo digo, una norma buenintencionada fue la creación de este bono por función jurisdiccional todavía en el año 96, que inicialmente estaba creado únicamente para magistrados, y después se cuestionó y se dijo: ¿por qué solo para los magistrados y no para el personal? Es discriminatorio, porque eso de principio de igualdad. Se incluyó al personal administrativo jurisdiccional, después se incluía más personal, y después también dentro del personal jurisdiccional dijeron: pero ¿por qué a mí me entregan más y a otro personal que realiza las mismas funciones, la misma categoría, le entregan menos? Entonces se equiparó, y todo empezó a partir de esa ley, una ley, como quien dice, buenintencionada, que si bien cierto se ha dado, pero que ha traído toda esta deuda pública. Es una deuda porque como digo, las pretensiones son muchísimas y son años que se han dejado de pagar estos bonos, y además de ello, no solo se han dejado de pagar, ahora lo que se está solicitando en las pretensiones son el pago del bono por función jurisdiccional y también el reintegro. Y no solo el reintegro,
Y bueno, también como les referí, que estos incidan en el pago de las gratificaciones, de las CTS y de las CTS, gratificaciones de las vacaciones. Entonces obviamente aquí hay un tema también presupuestal que se debió evaluar en su momento y prever. Bueno, dicho ello, esperemos que se tome la mejor decisión, y yo considero de que se va a tomar en ese sentido, y que al final siempre tenga que privilegiarse más que una motivación de una resolución. Yo creo que acá hay un interés de por medio. Hay un interés, si bien es cierto, un interés laboral, porque son créditos laborales, pero también hay un interés económico. Va a ser un poco difícil desde siempre en materia laboral contrastar esos dos criterios, pero definitivamente lo que sí estamos todos de acuerdo, y al menos los que estudiamos esta materia, es que ninguna norma de derecho material, o mejor dicho, norma de carácter económico, puede limitar o restringir derechos laborales que por años han sido dejados. Y siempre la válvula de escape ha sido el tema presupuestal, siempre por un tema de equilibrio presupuestal. Hoy se está cuestionando también el tema del régimen CAS, justamente por que no puede. Pero yo pienso, al menos, bueno, es mi criterio, que no se puede seguir postergando esta discusión con la justificación de un tema presupuestal, cuando ya se puede avanzar de manera progresiva, quizás en el reconocimiento de algunos derechos, y de ese modo, no de la noche a la mañana, sino de forma progresiva. Bien, eso sería todo. Nos vemos hasta una nueva oportunidad, y ha sido un gusto estar esta tarde con ustedes. Saludos.